Aquí estoy. Aquí estamos, hermanos. Dios les bendiga. Es una gran bendición poder estar con ustedes en esta hora. Nunca dejo de sentir tanto gozo en mi corazón cuando estoy unido con mis hermanos. Me puedo reunir para compartir la bendita palabra del Señor. Y eso es muy importante, compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a edificar, vamos a crecer y vamos a poder entender que Dios en su gracia y misericordia tiene un plan, tiene un propósito, tiene algo definido, no es algo al azar. Algunos creyentes todavía hasta el día de hoy no han podido captar, no han podido comprender que Dios tiene un plan. Si le pido a los hermanos si le ponen mute a sus micrófonos para que podamos estar más... gracias, hermanos, le ponen mute por favor a sus micrófonos. Gracias, así es más íntimo y usted puede escuchar. Si tiene alguna pregunta, puede utilizar el chat. El chat es muy importante. Puede escribir y utilizar el chat. Si al final queremos hacer preguntas en audio, también con mucho gusto podemos hacer preguntas en audio. No hay ningún problema. Vamos a estar aquí para servirles. Pero hoy quiero compartirles, mis amados hermanos, acerca de ese punto tan importante en el desarrollo de la vida del cristiano. Yo siempre me he preguntado y me había preguntado por qué muchos creyentes no se desarrollan, por qué se quedan estancados, por qué llega un punto en sus vidas espirituales que no pueden desarrollarse, no pueden tener un crecimiento espiritual en sus vidas. Y definitivamente he logrado comprender, después de tantos años de estar estudiándolo, de estar orando al Señor, de estar viendo en la palabra del Señor el proceso que la Biblia enseña para que tú llegues a un punto en tu vida espiritual. Ahí es donde quiero enfatizarme hoy. Y quiero agradecer a los hermanos de Lima, Perú, que me invitaron a transmitir en vivo a través de este Zoom, donde ellos se reúnen, y a los hermanos que están en Facebook. También quiero saludarlos y quiero decirles que aquí estamos enseñando la palabra una vez más. Esperamos de que sea de mucha bendición para su vida espiritual. El tema de hoy, voy a hablar de la conversión. ¿Por qué voy a hablar de la conversión? ¿Qué tiene que ver la conversión con la vida de los cristianos? Y es que habemos muchos creyentes que no pasaron, no llegaron a ese punto de la conversión. Para entenderlo, tenemos que poder captar a través de la palabra que existe todo un proceso que nos lleva a esa acción de convertirnos a Cristo. Primero, tenemos que decir de que es un plan que Dios diseñó, el cual yo le llamo el proceso de la salvación. Ese proceso de salvación llega a la vida del creyente a medida que él va desarrollándose en la vida espiritual. Si ustedes pueden ver conmigo, no sé si lo están viendo los hermanos. Solo alguien me contesta ahí está. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, excelente. Ok, entonces la salvación es todo un proceso. Tiene un proceso y comienza con algo tan interesante, que es que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso lo dice claramente 1 Tesalonicenses 5:23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Y habla de espíritu, alma y cuerpo. Para los hermanos que están en Facebook, quiero decir que estoy transmitiendo en vivo desde Zoom. Y mandé la invitación para los que quieran entrar al Zoom. Pueden entrar en este momento. De lo contrario, pues pueden seguir aquí en Facebook. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Los cristianos tenemos que entender que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. El budismo, por ejemplo, enseña que somos seres físicos y espirituales. Ellos creen que tú puedes emigrar, tu alma puede emigrar, tu parte espiritual emigra. Son conceptos
filosóficos, más que conceptos doctrinales de una fe, de una doctrina, de una enseñanza divina. Los filósofos griegos también creían eso. Ellos pensaban que el ser humano tenía solamente alma y cuerpo. ¿Dónde lo aprendieron? Pues lógicamente lo aprendieron de la filosofía hinduista. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, a la palabra del Señor, desde el principio la Biblia revela que el hombre es un ser tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Ahora, Dios ha diseñado un plan para poder salvar al ser humano. Y ese plan que diseñó es precisamente... permítanme un segundo que me fui mal aquí ahorita. Estoy aprendiendo a manejar Zoom, hermanos. Estoy un poquito nervioso con esto del Zoom. ¿Sí me pueden ver o no me pueden ver? ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces les decía que la razón fundamental por la que Dios se preocupó en que pudiéramos comprender que el hombre es un ser tripartito es precisamente porque existen fuentes, existen formas que el hombre ha inventado para poder darle una explicación a qué es, cómo es de que el ser humano se desarrolla. Claro está, cuando vamos a las escrituras empezamos a descubrir, empezamos a darnos cuenta de que Dios sí mostró la realidad, sí mostró cómo es que somos literalmente. No hay aquí escondrijo, Dios no se ocultó, Dios lo reveló. Y a través del apóstol Pablo se entiende de que somos seres tripartitos. Definitivamente la doctrina apostólica paulina es la base y fundamento de la fe del cristiano. ¿Qué pasa si el creyente no desea, no quiere entender que esa es la plataforma de fe? Lógicamente se va a desviar doctrinalmente. Tarde que temprano va a tener una desviación doctrinal. Y eso es lo que Dios está evitando a través de la enseñanza escrita. Por eso es de que debemos de buscar la unidad de la fe basado en lo que está escrito. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 lo dice claramente, que esa unidad del espíritu debe de ser basado en lo que está escrito. Regresando al punto de la proceso de salvación. En el proceso de salvación nosotros encontramos algo tan tremendo que la Biblia le llama la conversión. Y si usted lee conmigo y se va a Hechos capítulo número 2, va a Hechos capítulo 3, por favor. Si tiene su Biblia, acuérdese que es un estudio más que una predicación. Si usted se va a Hechos capítulo número 2, se va a dar cuenta de algo allí conmigo. Dice, gloria a Dios. Ahora perdí el versículo. Aquí está. Hechos capítulo número 2. Y si lo tiene, dice amén. No escucho, pero dice amén. Yo voy a entender que usted está diciendo amén. Hechos capítulo número 2 dice la palabra del Señor: arrepentidos y convertidos. Capítulo 3:19, perdón. 3:19. Hechos 3:19. Es que okay. Lo voy a leer literalmente para que podamos disfrutarlo todos. Dice: por tanto, arrepentidos y convertidos. Habla de una conversión. Habla de que debe haber una conversión. No solamente un levantar la mano. En la iglesia del principio, jamás creer en Cristo fue levantar la mano. En la iglesia del principio, creer en Cristo fue arrepentirse y convertirse. Ahora, el punto es cómo llega
el creyente al punto de la conversión, a querer convertirse. Si usted lee conmigo Hechos capítulo número 2, versículo 37, estoy tratando manera de poner bases y fundamento para que podamos entender el desarrollo. Estoy compartiendo este tema una vez más con los hermanos del Perú a través de Zoom. Y lógicamente estoy transmitiendo a través de Facebook para aquellos que están en Facebook. Vean lo que dice conmigo, Hechos capítulo número 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Note que aquí no dice levanten la mano para que les perdonen los pecados. No lo dice. Dice que debes de convertirte, debes de arrepentirte y bautizarte. Bueno, ahora voy a hablar un poquito acerca de esto del bautismo, porque cuando hablamos del bautismo estamos hablando de la acción física de la conversión. Es la prueba física que te convertiste a Cristo, el bautismo en agua. Si ya te bautizaste en agua, quiere decir que te convertiste a Cristo. Pero para llegar a ese punto, no puedes llegar únicamente diciendo, bueno, yo creo en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús, mi querido hermano. Hay mucha gente que ha conocido acerca de Jesús y sabe acerca de Jesús, pero no se ha convertido. Por eso es que es un proceso. Solo en los 2 versículos que leímos vimos conversión, bautismo, arrepentimiento. 2 cosas. Pero si nosotros leemos el versículo número, lo voy a leer con ustedes, del capítulo 2, ahí mismo, versículo número 37, y dice la versión Reina Valera actualizada: entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón. La Biblia de las Américas dice se compungieron de corazón. Entonces hay un acontecimiento en la vida del creyente que se llama compungimiento. Ese compungimiento es precisamente generado porque hubo un proceso en su mente, en su corazón, de la conversión. Y eso es algo muy interesante a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque no puede haber compungimiento si no hay algo que te explique que estás mal. Por eso es de que previo al compungimiento tiene que haber un convencimiento de pecado. Tienes que estar convencido que eres pecador, y eso es lo que ha hecho falta en la vida de muchos creyentes. No están convencidos que son pecadores. Por eso es que acusan a otros, por eso es que apedrean a otros, por eso es de que no toleran a otros creyentes cuando fallan o pecan. No les auxilian, no les ayudan. Y Pablo dice: vosotros que sois espirituales, ayuden a los que cayeron, levántenlos, restáurenlos. Pero nosotros no podemos hacer esa acción. ¿Por qué? Porque es bien simple. No nos hemos convencido de pecado. No estamos convencidos que somos pecadores. Y aquí hay algo muy importante. Porque esa labor de que te convenzan que eres pecador, el único que la puede ejecutar es el Espíritu Santo. No lo puede ser el pastor, no lo puede ser el diácono, no lo puede ser el hermano, no lo puede ser nadie. Es el Espíritu Santo que por medio de la palabra permite que tú puedas comprender tu estado delante de Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante. Voy a retroceder un poquito más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede operar en tu vida si no hay un engendramiento. Tiene que haber un engendramiento. Tiene que Dios engendrarte por medio de la palabra, por medio de aquellos que ya han conocido de Jesucristo. Por eso la gran labor que tenemos nosotros los creyentes es engendrar a otros para el reino. Mire, es tan importante que de la mujer se dice que se salvará engendrando hijos. No dice se salvará concibiendo hijos.
La mujer no se salva concibiendo, se salva es engendrando hijos. Entonces, ¿cómo engendra hijos si la mujer no puede biológicamente engendrarlos? La mujer puede concebirlos, pero no puede engendrarlos. Los que engendramos somos los varones. La mujer concibe a los hijos. Entonces, cuando Pablo hablaba de que la mujer se salvará engendrando hijos, se refiere precisamente a esto que estoy hablando. Engendrarlos para salvación, engendrarlos para que conozcan del Creador. ¿Cómo se engendra a alguien? Mostrándole que hay un camino, mostrándole que hay una respuesta. Jesús dijo que Él era 3 cosas. Y nosotros nos hemos olvidado, lo ponemos en un solo versículo, lo ponemos en un solo párrafo, lo ponemos en una sola oración, y nos hemos olvidado de que Jesús dijo que era el camino. Hay que mostrar el camino. ¿El camino a dónde? El camino a la verdad, el camino al conocimiento, el camino a la salvación. Ese camino se demuestra cuando tú puedes probarle a otro cuál es su condición delante de Dios. Y ese es uno de los temas que tenemos que estudiar y tenemos que aprender a compartirlo con otros creyentes. ¿Cuál es nuestra condición como seres humanos delante de Dios? La palabra del Señor dice que estamos bajo pecado. Imagínese usted. Y muchas veces no sabemos explicar lo del pecado. Por eso es de que yo recuerdo que los evangelistas de mi época eran los que se paraban en las esquinas y se ponían a gritarle a la gente: pecador, hijo del diablo, arrepiéntase. Y realmente la labor evangelística no es esa. La labor evangelística es que tú vayas y te sientes con alguien que no conoce al Señor, lo invites a tomar un café, un té, una chicha morada, ¿verdad? Con un cevichito, y le compartas el evangelio y le hables de lo maravilloso que es Dios, de lo grandioso que es Dios, que esa persona pueda tener una identificación con el Creador, para que en el momento preciso tú puedas decirle por qué necesita conocer al Creador. No ataques a la gente con que es pecadora, con que se va a ir al infierno, con que si no se arrepiente. Mi querido hermano, ese método de evangelismo es ambiguo y no es bíblico. Cuando nosotros vemos la forma como se evangelizaba, la forma como se compartía el evangelio, era hablando de las maravillas que Jesús había hecho, hablando del milagro, del poder, del prodigio que Jesús podía hacer. Entonces esas personas que oían las maravillas querían saber de Jesús. Eso es el engendramiento. Por eso Pablo dice: yo cuando vine a vosotros, hermanos de Corintios, no vine con abundancia de palabra, y no porque no la tuviera, y no porque no se deba dar abundancia de palabra. Dice: yo vine con demostraciones del Espíritu, con poder, con dunamis. ¿Por qué vino con dunamis, con demostraciones del Espíritu, con capacitación del Espíritu? Porque es la única manera como usted va a poder ayudar a otro a que entienda que Dios es real. La mejor manera de evangelizar, mi querido hermano, es engendrando a otros, mostrándoles la grandeza de nuestro Creador, lo bueno que es Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ese es el evangelio que hemos perdido, el evangelio de engendrar a otros. Nos hemos condenado a sí mismos y en enfocarnos en una congregación de pureza, de santidad, cuando nos hemos olvidado que el único santo, el único puro, se llama Jesucristo. Él es el único que puede purificarnos, el único que puede hacernos limpios, el único que puede operar en nuestra alma, el único que puede transformarte, el único que puede hacer la obra, perfeccionar la obra que comenzó en ti. Pero hay gente allá afuera que desconoce del Señor y la iglesia está dormida. Y este es el momento, mi querido hermano, profético del Espíritu, en que tú puedes ir y hacer discípulos a tu alrededor. Empieza a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque solamente cuando hacemos discípulos vamos a tener verdaderos convertidos. ¿Por qué? Porque el evangelio, la forma como debe expandirse el reino, la forma como debe predicar a Jesucristo, lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. El que creyere, mire, discípulos para que crean. El que creyere y fuere bautizado, o sea, se convierta, estamos hablando de conversión, será salvo. Mas el que no será condenado. Eso quiere decir que habrá muchos que tú vas a discipular, les vas a enseñar, pero no se van a convertir. Y yo conozco muchos que les he dado el evangelio, les he enseñado, les he predicado, los he instruido,
¿Y qué? ¿No les importó? ¿Siguen igual o peor? Y allá están afuera. ¿Y usted cree que eso me detiene? No, al contrario, he entendido que tengo que discipular, he entendido que tengo que enseñar, he entendido que tengo que sentarme a atender la doctrina de Jesucristo, implantar la doctrina de Jesucristo en los corazones. De esa manera vamos a expandir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo somos convertidos. Y este es un trabajo para convertidos. Imagínese usted conmigo el proceso de la salvación en la fase regeneradora del ser humano. Primero tiene que ser engendrado. Debe haber un engendramiento. Segundo, debe de convencerse que es pecador. Si no se convence que es pecador, no va a... Les voy a compartir la imagen que tengo acá. Ah, no, esta. Ahí está. ¿Sí lo están viendo conmigo? Sí, los de Facebook no lo pueden ver. Ok. El engendramiento es básico. Así comienza todo el proceso. Luego viene el convencimiento de pecado. En el convencimiento de pecado hay un milagro grandioso en la vida del creyente. Y es de que tratan su razonamiento. Uno de los grandes conflictos del creyente es el razonamiento. Cuando hablamos del razonamiento, estamos hablando de nuestra forma de pensar. Estamos hablando de la forma en que hemos sido adoctrinados por el sistema. Estamos hablando de la forma como nos han inculcado la religión. Es más, por eso muchos vienen al Señor y en lugar de convertirse a Jesús, se convierten a una religión, a la religión evangélica. Ahora ya son evangélicos. Cuando el propósito de Dios es que te conviertas a Jesucristo. Y para eso necesita Dios trabajar tu razonamiento, hacerte entender que el más pecador de todos en este mundo eres tú y soy yo. Por eso Pablo, cuando llega a los Corintios, les dice: mis amados hermanos, de todos ustedes, el más pecador soy yo. ¿Cómo Pablo se identifica como el más pecador de toda la iglesia? Bien simple, porque entendió su posición, entendió que su condición como hombre es pecador. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, para que no agarres piedras y apedrees a otros, para que no traigas a Jesús a otros acusándolos con la ley de Moisés, para que no destruyas vidas espirituales por medio de tu conocimiento y puedas auxiliar al que necesita. Por eso Dios tiene que trabajar con nuestro razonamiento, convencernos que somos pecadores. Ojalá, mi querido hermano, que ya estés convencido que eres pecador. Segundo punto, el compungimiento. ¿Qué es el compungimiento? Es una aflicción que nace en el corazón del creyente a consecuencia de su condición de pecado. Por eso es que cada vez que pecamos, nos compungimos, lloramos, nos arrepentimos. Llega ese dolor de porque hemos pecado. Ese es un trato a los sentimientos. Dios tiene que doblegar el sentimiento del ser humano. Imagínese usted que la Biblia dice que el corazón del hombre se ha endurecido. Endurecido. O sea que si tú no te compunges, es porque tu corazón está endurecido. Y lo que Dios quiere es que tu corazón esté sensible a su presencia, sensible a su propósito. Por eso es de que el compungimiento es un trato a los sentimientos. Mire cómo Dios trata con el proceso del ser humano, con el alma del hombre, para llevarlo a un punto esencial, que es lo que quiero, a donde vamos a llegar. Pero luego viene el arrepentimiento. ¿Y sabía usted que la iglesia está llena de arrepentidos? Es más, en el mundo hay gente arrepentida de sus acciones. Pero eso no es suficiente. Hay gente que se dio cuenta que está mal y se arrepintió. Y ahí terminó. El arrepentimiento es una acción del intelecto, del conocimiento, del saber que se está mal. Por eso es de que el hebreo metanoai dice que es un girar, es darse una vuelta de donde está y regresar a tomar la ruta correcta. Eso es el arrepentimiento. Por eso es que tiene que ver con nuestro intelecto,
tiene que ver con después de haber razonado nuestra condición, habernos compungido, haber derramado nuestros sentimientos, entonces el intelecto entra en acción para corregir lo que se hizo mal. Así es como funciona. Por eso hay muchos que están tratando de corregir sus vidas. Y está bien. Y en la iglesia hay abundancia de eso. Pero aquí es donde viene lo más importante: la conversión. Porque la conversión tiene que ver con la entrega de la voluntad. Es rendirse. Es decir, bueno, ya hice lo que me dio la gana, ya viví como quise, ahora quiero arreglar mi vida. Voy a dar un paso, voy a empezar a obedecer al Señor en mi vida. Ahora dígame usted, ¿no es esa la actitud que tiene el convertido en Cristo Jesús? El que se ha convertido tiene esa actitud de entregar su voluntad diariamente. Sabe que se equivocó, pero quiere corregirlo, lo va a corregir. Sabe que pecó al Señor, sabe que está mal lo que está haciendo, pero su voluntad está entregada al propósito y plan divino. Y eso es lo importante. Por eso, si usted me pregunta a mí, bueno, hermano pastor, hermano bando, como quiera decirme, después de que entiendo yo la conversión, ¿ya no voy a pecar? Pues déjame decirte que no. Después de que te conviertes es cuando comienzas a pecar más, porque empieza a salir al manifiesto todas aquellas cosas que están en tu alma, que están destruyendo tu corazón, que han sido acumuladas durante toda tu infancia, durante toda tu niñez. Desde el vientre de tu madre empezaste a acumular y acumular y acumular, y ahora estás en el gran conflicto que te convertiste a Jesús y tienes conflictos, tienes problemas, no sabes cómo resolverlos. Entonces, el que salgan al manifiesto esos conflictos ocasionan que Dios haga la obra que tú necesitas que Él haga en tu vida. Y eso solo sucede por medio de la palabra. Solo la palabra puede llegar a tu corazón y puede llegar a tu vida y corregirte. Uno como pastor, hermano querido, da consejos, enseña la palabra, se desmera por proponer una vida espiritual grata a Dios. Pero en realidad, si no te has convertido a Jesucristo, ni la iglesia más santa te salva. Porque el problema no es la iglesia, el problema eres tú, que no te has convertido a Jesucristo. Y no te has convertido porque es muy simple: te quedaste estancado en el proceso de regeneración. Fuiste engendrado, pero no te convenciste que eres pecador, y por eso acusas a medio mundo de que pecan. Cuando tú te engendran y el Espíritu Santo te convence que eres pecador, dejas de apedrear a otros. Por eso Jesús le dijo a los que apedrean: si alguno está limpio de pecado, que tire la primera piedra. Si alguno está limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y a nosotros nos encanta apedrear a los cristianos. Es que estamos esperando a ver quién falla para apedrearlo. Y máximo si es desde el púlpito. Por eso es que el púlpito debemos utilizarlo para enseñar, no para apedrear. Yo hace muchos años dejé de apedrear gente, gracias a Dios, que aprendí que el único que opera, el único que cambia, el único que hace la obra es Dios, por medio del Espíritu Santo y por la palabra que yo enseño. Entonces, lo que yo enseño es importante, y por eso le estoy compartiendo esto. Porque este proceso le ayuda a reflexionar a usted, mi querido hermano, por dónde es que usted se quedó, dónde se quedó estancado, dónde es que se detuvo su vida espiritual. Si se quedó en el arrepentimiento, si se convirtió a Cristo. Y por esa razón es que yo he tenido que bautizar a muchos hermanos otra vez, porque se quedaron en la conversión, se quedaron en el arrepentimiento, quedaron bien arrepentidos, como los hermanos que estaban en la iglesia de Éfeso cuando Pablo llegó y los encontró bien arrepentidos. Y mire, lo peor es que hasta hacían alarde de su conversión, de su arrepentimiento. Cuando Pablo llega, les lanza la pregunta del millón. Y escuche la pregunta, por favor. Estoy citando Hechos capítulo 19 del versículo 1 al 10.
Mire la pregunta que le hace. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? ¡Wow! ¿Qué pregunta? Entonces, la pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿por qué yo no he recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué yo no hablo en lenguas? ¿Dónde me quedé atrasado? ¿Dónde perdí el hilito? ¿Dónde perdí la brújula espiritual? Y si eso te pasó, lo más probable es que la perdiste en el arrepentimiento. No hubo conversión en tu vida. Y ahora que estás con deseo de buscar a Dios, que estás metido en las cosas del Señor, y hasta vas a la iglesia y hasta danzas y aplaudes, hermano, ahora es cuando tienes que bautizarte. Porque ahora puedes tú decir: uy, en realidad yo me convertí a Cristo hace como una semana. Como me dijo alguien bien sincero, después de escuchar una enseñanza de estas, me dijo: mira, sabes que yo me bauticé, pero me bauticé porque me llevaron a la fuerza. Me hicieron la llave del diácono y así me bautizaron. Pero en realidad yo no me convertí. Me bauticé porque mi mamá me obligó. Me dijo que si no me bautizaba no me dejaba ir al cine. Entonces hay muchos cristianos así, que creen que son cristianos porque nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia, pero no vivieron su proceso de regeneración. Entonces no hubo conversión. Y la conversión es la que te lleva a la decisión única de querer morir y vivir para Cristo. Porque en el bautismo en agua, según Romanos capítulo número 6, dice que morimos y vivimos. Ahí es donde Dios le da vida a tu espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, en el bautismo en agua. Cuando sales del agua, el Espíritu Santo se mete a tu espíritu y le da vida. Eso es un milagro. Eso es como cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él y se posó sobre él y nunca más se fue más. Ahí se quedó. El creyente necesita que el Espíritu Santo venga y lo vivifique en el bautismo en agua. Por eso es importante el bautismo. Por eso Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué pasa con aquel que no se ha convertido, no se bautizó correctamente? Porque algunos me dicen: hermano, pero yo ya me bauticé y ahí me fui al mundo y me revolqué. Tú no te convertiste. Necesitas bautizarte. Si estás entendiendo el proceso regenerativo, te vas a dar cuenta que necesitas bautizarte, necesitas ir al agua y decir: bueno, yo ahora me entrego mi voluntad, aquí estoy. Y hermano querido, mira, es mejor que tengas el boleto en la mano y no que te quedes en el día de la resurrección. Porque el que no se bautiza en agua convertido no va a resucitar, porque no tiene vida. Es evangélico, va a la iglesia, zapatea, danza y todo, pero no tiene vida en Cristo. Es religioso. Es tiempo que te des cuenta de que la doctrina bíblica no solamente se enseñó, se dio para que estuviera allí como en un librito, para que los diáconos y los que van a participar en la Santa Cena la lean. No. La doctrina de Cristo es para que podamos estudiarla, para que podamos entenderla, para que podamos indagar en ella. Por eso a mí me impacta cuando leo el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el Evangelio dirigido a los discípulos de Cristo. Dice Lucas: yo fui, investigué, indagué. Todo lo que me contaron los apóstoles. No me quedé con la duda, fui, lo indagué, lo investigué, y no solo lo hice, sino que se lo compartí al querido Teófilo. Era discipulador Lucas. Acción trae acción en tu vida. Si desconoces la doctrina de Cristo, si desconoces cómo Dios obra, no vas a poder compartir con otros el evangelio. ¿Sabes qué les vas a decir? Ah, no, sí, yo voy a la iglesia, yo levanté la mano, ahora soy aleluya. Pero, ¿por qué te convertiste?
¿Por qué estás yendo a la iglesia? ¿Por qué? Esas son las preguntas que debes hacerte hoy, sobre todo que no puedes ir a la iglesia por la pandemia. Esto está grave, hermano. Ahorita empezamos aquí el otoño y empezaron ya las fiebres, la gente está poniendo enferma. Esperemos que no se agrave esto. Pero lo que quiero decirte, mi querido hermano, es que la conversión es la entrega de la voluntad. Cuando Pablo en el capítulo número 12 a los romanos le dice: ustedes quieren saber la voluntad de Dios, tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, aceptable, agradable, para que puedan entender qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. 3 cosas: bueno, agradable y perfecto. Ese es otro proceso. Yo le llamo eso, no le llamo yo, sino Pablo dice ahí, porque así se van a renovar su alma. Esa es la renovación del alma. Durante muchos años enseñé yo de la ministración al alma. Ahora enseño de la renovación del alma. Porque la renovación del alma es precisamente y comienza en el bautismo en agua. Cuando te conviertes, ahí Dios comienza a operar en tu alma. Antes de eso, solamente te trajo a esta salvación tan grande. Y por eso muchos ni siquiera eso están disfrutando, esta salvación tan grande. Cuando sales del agua, entonces el Espíritu Santo viene y entra dentro de tu espíritu que está muerto en delitos y pecados, le da vida y ahora el Espíritu está en ti, aunque estuvo en un proceso contigo. Y por eso muchos creyentes sienten el Espíritu, sienten bonito, porque ahí está con ellos, convenciéndolos de pecado. Eso es lo que dice la palabra, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Al mundo, no a los cristianos. No a los cristianos, es al mundo que viene a convencer. O sea que Él te convence cuando estás en el mundo, no aquí adentro. Aquí adentro ya tienes que estar convencido. Y como te decía, el punto no es ir a la iglesia. El punto es si te convertiste a Cristo, si eres convertido, si viviste el proceso de regeneración en tu alma, en tu vida. Porque de lo contrario, solo has practicado una religión evangélica, tan bonita que es la religión evangélica, pero tan triste que es el momento cuando te meten al fuego, porque va a llegar la prueba de fuego a tu vida, tarde que temprano, donde lo único que te va a sostener es el hecho de que practicaste la doctrina de Jesucristo. Y esto que te estoy compartiendo es precisamente ese proceso que Dios quiere que empieces a practicar. Yo he tenido que aprenderlo en 20 años, hermano. 20 años, mire, investigando, aprendiendo y tratando la manera de entenderlo mejor. Hoy lo puedo explicar tan fácilmente en una pantalla, pero no fue fácil, mi querido hermano. No fue fácil, con eso te digo todo. Es tiempo de que empecemos a buscar y a entender que la única manera como podemos comprender el Evangelio es viviendo una renovación, viviendo la regeneración en nuestra alma, en nuestro ser. Yo sé que ya hay preguntas aquí, gloria a Dios. Algo que quiero compartir es, después de que sales del agua, que el Espíritu Santo entró a tu vida, tienes que ir al aposento alto. Tienes que esperar que el Espíritu Santo te llene, porque sin la llenura del Espíritu Santo no está confirmada por Dios tu conversión. Aunque tú vayas a la iglesia, aunque seas muy religioso, aunque levantes las manos, aunque llores, hermano querido, busca la llenura del Espíritu Santo, porque esa es la única confirmación que para tu vida, no para mí, para tu vida, de que eres convertido. Eso fue lo que Pablo le preguntó a los hermanos de Éfeso cuando llegó en el capítulo 19 de Hechos. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? La pregunta fue bien simple. Lo que pasa es que no la entendemos porque no conocemos la doctrina. Creer en Jesucristo es convertirse. Creer en Jesucristo no es levantar la mano, no es ir a la iglesia. Creer en Jesucristo es convertirse a la fe de Jesucristo. Eso es creer. Yo creo en lo que Jesús enseña a través de la doctrina del Evangelio. Así es como funciona.
Yo tengo fe, pastor, yo sí tengo una fe bien grande. ¿Tienes fe en la doctrina? ¿Tienes fe en lo que enseña la palabra? ¿O tienes fe como, por ejemplo, los hinduistas tienen fe? Ellos creen que van a emigrar a otro cuerpo. Yo no puedo asegurar eso porque no es bíblico ni siquiera un ápice. Pero sí creo en la resurrección, porque la Biblia me enseña que hay resurrección. Hay resurrección de muertos. La Biblia me enseña que hay transformación de este cuerpo de bajeza a un cuerpo glorioso. Yo creo eso porque lo enseña la Biblia. Porque puedo explicártelo, porque lo he entendido, porque lo he leído, porque lo he estudiado. Hay cristianos que creen en el rapto. Y en ninguna parte de la Biblia habla de rapto. La Biblia enseña el arrebatamiento, que es completamente diferente a un rapto. Yo creo en el arrebatamiento porque Pablo lo enseña y lo explica en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Por eso creo yo en el arrebatamiento. La doctrina que creemos, mi querido hermano, tenemos que estudiarla. ¿Por qué creo yo esto? ¿Por qué levanto las manos? ¿Por qué toco un instrumento? ¿Por qué canto? ¿Por qué lloro? ¿Por qué? Pregúntatelo, mi querido hermano, por lo que más quieras. Porque es lo único que te va a sostener en el día malo. Y el día malo ya comenzó. ¿Cuánta gente hoy en este momento, está oyendo doctrina de demonios a través de todos estos medios? Porque no hayan quien los enseñe, quien los disipule, quien les dé la doctrina de Jesucristo. Y la conversión es tan importante porque partiendo de allí comienzan a tratar tu alma. Y eso es lo que yo quiero dejarte en tu corazón. No seas un cristiano, un creyente sin haberte convertido. Conviértete a Jesús, conviértete al Evangelio, conviértete, hermano, a la doctrina apostólica paulina. Entrega tu voluntad a lo que la palabra del Señor enseña. Vas a pecar, vas a tener conflictos, vas a tener batallas, te van a criticar, te van a apedrear, hermano, pero acuérdate de esto, fundamenta tu fe en lo que está escrito, basa tu fe en lo que está escrito. La revelación tiene fundamento escrito. Ten cuidado en este tiempo tan difícil con las fábulas evangélicas que están circulando, y aférrate a la doctrina de Jesucristo a través de su palabra, que es la única que puede sanar tu alma. Puedo seguir acá compartiendo muchas cosas acerca de la regeneración, gracias a los hermanos en el Perú que me invitaron a este Zoom. Estoy por Zoom y Facebook, estoy transmitiendo yo por mi cuenta. No es el estudio que doy hoy los sábados, sino es una transmisión, otro tipo de transmisión, es una enseñanza, una prédica. Pero si hay preguntas, yo quiero responderlas. Estoy viendo el chat, las puede hacer por el chat, o no sé si el administrador puede abrir los micrófonos y pueden hacer las preguntas. Aquí hay hermanos en Facebook, los cuales van a escuchar las preguntas. Yo la voy a repetir para que ellos la puedan. Tengo una pregunta aquí en el chat. Dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron: no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Sí, ni siquiera sabían los pobres hermanos. Y por eso Pablo les dice y replica, gracias, para poder volver a retomar el tema. Por eso Pablo les dice: bueno, entonces ustedes en qué bautismo se bautizaron. O sea, como quien dice, se convirtieron. Y uno de ellos responde: bueno, nos bautizamos en el bautismo de Juan. Ya entendí, dice, ustedes se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento. Mire, qué tremendo. Se quedaron estancados en el arrepentimiento, como mucho creyente. Estancado en el arrepentimiento. Hermano, no te estanques en el arrepentimiento. Entrégale tu voluntad al Señor, bautizándote en agua, y después de que te bautices en agua, entonces vas a empezar a hablar en nuevas lenguas y vas a poder tener una relación espiritual con Dios. Eso no quiere decir que vas a ser el super espiritual y el super hombre, no.
Al contrario, ahí te vas a dar cuenta la bajeza en la que estamos hechos. Al principio es muy dulce porque empezamos a intimar con cosas espirituales, pero cuando empiezas a tener las batallas del alma, en la palabra comienza a purificar tu alma, entonces empiezas a tener conflictos serios en tu vida, y ahí es donde necesitas la palabra del Señor. Pastor, si no nos bautizamos, no resucitamos con Cristo. Respuesta bien simple: no, porque en Romanos capítulo número, y te invito para que lo leas, Romanos capítulo número, a ver, no sé si lo puedo poner yo acá, Romanos capítulo número 6, dice que de la misma manera, fíjate bien lo que dice, lo voy a leer, porque hay hermanos en Facebook, dice, a ver, así también vosotros consideramos, tampoco presente, ¿dónde está? Aquí está. Dice el versículo 2. Leamos desde el 1. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo contesta: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, y ese es el punto en el bautismo, mueres al pecado, a la condenación del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está hablando del pecado condenatorio. Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. O sea, cuando te metes al agua, estás muriendo juntamente con Cristo. Es como que si te clavaras en la cruz del Calvario. Es como que si fueras a la cruz. Dice, porque así, mire bien lo que dice, porque así, versículo 5 estoy leyendo, porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, fíjese bien, también lo seremos. No dice que somos ya, lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, ¿qué pasa si te bautizas mal? No serás igual en la semejanza de su resurrección. Ese es un tema tremendo donde yo lo enseño exclusivamente del bautismo. No sé si quedó la respuesta dada, pero si hay más dudas pueden hacerlo ahí. Ahora, si alguien tiene pregunta, levante su mano. Yo creo que el administrador va a poder o prenda su micrófono y puede hacer su pregunta. Gloria a Dios. Sé que hay preguntas. En Facebook, si quieres mandarme un texto por Facebook, también puedes hacerlo y hacer tu pregunta acerca del tema, que este es un estudio abierto. Gloria a Dios. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Bueno. Se entendió todo, dice. Anteriormente yo quería escuchar su prédica. Amén, hermana. Siempre tengo esa duda. Muchos de los pastores dicen que primeramente hay como un orden, que es primeramente bautizarse en agua y después en el Espíritu. Pero el Espíritu Santo lo hace como quiere. He visto algunas personas que son primero bautizarse en el Espíritu y después por agua. ¿Sabes por qué Dios hace eso? ¿Sabes por qué lo hace, hermana? A ver, la hermana dice que cuando una persona recibe el Espíritu Santo antes de bautizarse en agua, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace como Él quiere. Claro, es verdad. Pero la razón por la cual lo hace el Espíritu Santo es para que no les neguemos el bautismo en agua. Ese ejemplo lo encuentras en Hechos 10:45. Sucedió en la casa de Cornelio, donde Dios tuvo que derramar su Espíritu Santo sin que se hayan bautizado los de la casa de Cornelio. Derramó Dios su Espíritu Santo. Pedro y los demás religiosos que estaban con él vieron y escucharon cómo el Espíritu Santo descendía y hablaban en otras lenguas. Fíjate bien, hablaban en otras lenguas. Y cuando vieron eso, Pedro se levantó y dijo, bueno, dijo, si el Espíritu Santo los llenó, entonces ¿qué impide que yo los bautice? Eso a mí me pasó precisamente en el Perú. Llegó una hermana a decirme, pastor, fíjese que yo tengo 10 años de ser cristiana. Ay, gloria a Dios, dije yo, 10 años son 10 años, ¿verdad? Digo, pero no me he bautizado. ¿Cómo así? Le dije, que no se he bautizado, ¿qué pasó? Es que no estoy casada, man. ¿O no estás casada? ¿Qué tiene que no estar casada? Es que mi esposo no quiere casarse. ¿O sí? Bueno, pero eso no es impedimento para que te bautices, porque no hay ninguna enseñanza bíblica que diga que eso es impedimento. No hay ninguna enseñanza. Entonces vine y yo le dije, hermana, te quiero hacer una pregunta.
¿tú hablas en lenguas? Y me dijo, sí, pastor, yo me gozo hablando en lenguas, el Espíritu me llena y todo. Ok, yo te bautizo mañana, y la bauticé. Porque si el Espíritu Santo no se le negó, ¿por qué nosotros le vamos a negar el agua? Esa es la enseñanza, hermano. Cuando a alguien el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo, le está diciendo, ya bautízate en agua, hombre, si ya eres convertido. ¿Sí me explico? Ese es todo el punto, mi hermana. No le neguemos el bautismo a alguien que lo pida. Gracias. Amén, sierva. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No hay preguntas? Bueno, los hermanos que están en Facebook, quiero despedirme de ustedes. Gracias por haberme seguido. El tema queda arriba si quieren volverlo a escuchar. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Que Dios les bendiga y recuerde que el día martes estaremos de regreso. Dios les guarde.